Vale, ¿desde ahí lo veis bien? ¿Desde atrás? Sí. ¿Sí? Venga. Comento de nuevo entonces la teoría. Estudio y representación de función. Cuando nos hablan de estudio, primero, dominios, ¿vale? Lo que vimos ayer. Cortes, simetría y hacíamos regiones o signo de la función. En las regiones o signo de la función venía determinado por el corte en X y dominio, ¿correcto? Sí. Primera derivada. Tenía dos usos extremos, que son el cálculo de máximos y mínimos, y la monotonía, que era lo mismo que el ¿qué? Crecimiento. Segunda derivada. Tenía dos usos, puntos de inflexión o la curvatura, que hoy sí lo vamos a ver. Como viene ya el ejercicio hecho, aprovecho y os lo comento. Pero que insisto que se está grabando en vídeo, ¿vale? Y la curvatura, que era lo mismo que el ¿qué? Que la concavidad y convexidad. Bueno, obviamente asíntotas no lo vamos a estudiar tan tarde, lo pondremos antes de la región, o lo podéis poner después. Y lo bueno es que haciendo las regiones de existencia podíamos determinar, por ejemplo, en la asíntota vertical, el signo de su límite lateral. Y podemos ver si hay horizontales con la región de existencia, si la función va por encima o por debajo. ¿Correcto? Periodicidad, en principio, solo se aplica a funciones que serían trigonométricas, que no creo que las vayáis a dar, ¿eh? ¿De acuerdo? Y por último, la representación gráfica, que es plasmar todos los puntos del estudio con una gráfica. Dice, para ver cada uno de estos puntos, lo vamos a aplicar al primer tipo de función. Y acordaos siempre que son dos notaciones, y o f de x. Lo primero que vemos es que es una función racional. Luego el dominio implicaba que el denominador nunca podía valer 0. Si yo cojo el denominador, lo igual a 0, y veo que el valor problemático es el 2, el dominio de la función sería todos los reales menos el 2. Siguiente apartado, cortes con los ejes. El corte con el eje o x, que va a implicar que a la y que le tenemos que dar el valor 0. Luego, esto sería que 0 sería igual a x más 1 entre x menos 2. Lo que divide pasa multiplicando, algo por 0 es 0, el valor del corte en x es menos 1. Luego cortarían ese punto. Corte en el eje o y se hace en 0. Por lo tanto, si cogemos la función y sustituimos, el valor sería menos 1/2. Valor x, valor de y. Acordaos que ayer vimos un ejemplo en el que el dominio de esta función, ¿cuál era? Todos los reales menos el ¿qué? Menos el 0. Como el 0 no existe, que va a implicar que no puedo calcular el corte en y, que implica que la x vale 0. Cuidado con eso, ¿vale? ¿Hasta ahora bien? Sí. Vale. Seguimos. Simetría. Dijimos, cogemos nuestra función y donde haya x vamos a sustituirlo por menos x y operamos. Si al operar f de menos x os queda f de x, significa que tenía una simetría par. Era una simetría respecto a qué eje. Lo veis aquí, que con respecto a y, la función por los dos lados es simétrica. ¿Correcto? Si voy deprisa o hay algo que no se entiende, paráis y preguntáis. Segundo tipo de simetría sería la impar. Eso es cuando al calcular f de menos x nos queda lo mismo que f de x cambiado de signo. ¿Vale? Vale, si esto es el origen y esto por ejemplo es 2 y esto por ejemplo es 1, vemos que para menos 2 la función que nos vale menos 1. Vale. Esto quiere decir que f de menos 2 tiene que ser lo mismo que f de 2 cambiado. Vale. F de menos 2 es este valor de aquí, que vale ¿cuánto? F de 2, este valor de aquí, que vale ¿cuánto? Y a que pruebo que con un menos delante se cumple la igualdad. ¿Vale? Esto es a modo de ejemplo, pero simplemente comprobando que esto se cumple, es simetría impar, es una simetría respecto al origen. Y por último, si f de menos x no es f de x y tampoco es menos f de x, diremos que la función es asimétrica, o lo que es lo mismo, que no tiene simetría.
¿De acuerdo? Bueno, vamos a coger nuestra función y lo calculamos. Si yo tengo f de x igual a x más 1 entre x menos 2, f de menos x es solamente a las x cambiarlas de signo. Yo pregunto, ¿esto es lo mismo que la función original? ¿Esto es lo mismo que esto? Con lo cual ya puedo decir que no va a ser par. Segundo, vuestra función original es una fracción, ¿correcto? Sí. Y dijimos que si yo pongo menos delante de una fracción, que es esto, ese menos es o que cambia el numerador de signo o que cambia al denominador, ¿correcto? Sí. Yo cuando he hecho f de menos x, nos ha quedado menos x más 1 entre menos x más 2. Pregunto, si fuera esto, ¿todo el numerador ha cambiado de signo? Sí. No. Tú tienes un más 1 y sigue habiendo un más 1. Si voy abajo, ¿todo el denominador que me queda es el original cambiado de signo? Ahí, por cierto, me colan una cosa, que esto es un menos 2. Pregunto, ¿todo el numerador ha cambiado de signo? No. Por lo tanto, tampoco va a ser impar. Diríamos que entonces nuestra función es asimétrica. ¿Alguna duda hasta ahí? Simetría, por vosotras dos, ha caído los 2 últimos años, ¿eh? Bueno, regiones de existencia o signo de la función. Es una tabla en la que para x vamos a ver el signo que toma nuestra función. Y dijimos, en esta tabla se pondrán los valores que no pertenecen al dominio y los cortes en x. El valor que no pertenecía al dominio era el 2 y el corte en x es menos 1, ¿correcto? Correcto. Entonces, si yo a toda la recta real la corto en 2 puntos, ¿cuántos intervalos tengo? 3. En cada intervalo escogeremos un valor. Esto es infinito, por cierto. Y vamos a sustituir aquí. Si el menos 2 lo meto en el numerador, ¿qué signo da? Positivo. Menos 2 más 1 es positivo. Si el menos 2 lo pongo abajo, ¿qué signo me da? Y menos entre menos hace que es más. Para 0 arriba, ¿qué signo da? Y abajo, negativo. Y para 3 queda arriba y abajo. Con lo cual, esto viene a decir que tu función, o lo que es lo mismo, la y, es positiva en los valores de x que van desde menos infinito a menos 1 y los que van de 2 hasta infinito. Y que tu función, o lo que es lo mismo, la y es negativa para todos los valores que van entre menos 1 y 2. ¿Vale? Importante, y lo dije ayer. Signo de la primera derivada, signo de la función y signo de la segunda derivada, los intervalos siempre abiertos, no se incluyen. Esto va a tener una interpretación gráfica, y es que si estos son mis ejes, yo sitúo el menos 1 y sitúo el 2, hacemos unas líneas verticales y decimos, si en el primer intervalo la función es positiva, significa que por aquí abajo no hay nada. Todo tiene que ir por este cuadrante. Si entre menos 1 y 2 la función es negativa, significa que sobre el eje x no hay nada. Todo tiene que ir por abajo. Y análogamente, de 2 en adelante es positiva, todo esto de aquí se anula y la función irá por el lado. Lo que va a implicar que los siguientes pasos que vayamos haciendo en el estudio de la función, nunca podré pintar nada aquí, nunca podré pintar nada aquí y nunca podré pintar nada aquí. ¿Claro? Vale, pasamos ahora a la asíntota, que no sé por qué la he metido aquí al final. Vale, volvemos a nuestra función y empezamos a definir. Asíntota horizontal es el valor, lo veis aquí, yo le llamo siempre igual acá, y igual a b, que es el resultado del límite del infinito de vuestra función. Y esto os tiene que dar un número real. ¿Y pero también vale? Es un número real, claro, es el eje x.
Si el resultado de esto es o más o menos infinito, se recalcula el límite en menos infinito. ¿Vale? Bueno, si yo hago entonces el límite en x más 1 entre x menos 2, Ángel, ¿qué indeterminación nos da? Infinito partido infinito. Y diríamos, por comparación de grados, los grados son iguales. Luego hacemos el límite en los de mayor exponente, pero antes de aplicar el límite, algo entre sí mismo que vale 1. Y el límite de una constante es la constante. Luego y igual a 1 sería nuestra asíntota horizontal. ¿Todo el mundo de acuerdo? Vale. Pasamos a la vertical. Vamos a dejar aquí algo en blanco. Bueno, asíntota vertical va a ser x igual a x sub 0, tal que, primero, x sub 0 no puede pertenecer nunca ¿a qué? Al dominio. Y segundo, al hacer el límite, cuando x toma ese valor de la función, nos tenía que dar una indeterminación k entre 0. Y luego, a continuación, se calculaban sus límites laterales, que a priori solamente pueden tomar valores más o menos infinito. ¿Conformes? Vale, a ver, la función era x más 1 entre x menos 2. Bueno, si nosotros habíamos dicho que 2 no pertenece al dominio, se cumplirá que el límite en 2 de vuestra función, es decir, el límite en 2 de x más 1 entre x menos 2, nos da 3 partido por 0, k partido por 0 indeterminación, luego justifico que x igual a 2 es una asíntota vertical. ¿Conformes? Cógete, Félix, esa mesa y te pones aquí delante, coge. Vale. ¿Y yo, Javi? Te coges la silla y te pones. Estamos haciendo estudio de funciones. ¿Vale? Bueno. Pues una vez hecho esto, hemos dicho que teníamos que calcular los laterales. Sería límite en 2 por la izquierda, límite en 2 por la derecha. Siempre sumarle y restarle una décima, y con eso es con lo que vais a probar. Sería 1,9 y 2,1. Sustituimos y solo nos interesa saber el signo que toma la función. 1,9 más 1 es positivo, 1,9 más 2 es negativo, por la izquierda tilde menos infinito. Para 2,1 arriba es positivo, 2,1 es positivo, nos quedaría más infinito. ¿Vale? Vamos a comprobarlo con el signo de la función. Si esta era mi asíntota, hemos dicho que por la izquierda nos valía menos infinito, ¿no? Y es que es obvio, solo hay función por abajo. Y por la derecha del tos solamente la positiva, coincide porque solo puede ir infinito. ¿De acuerdo? Además, se comenta si los límites laterales tienen diferentes signos, son de diferentes signos, esto implica que no existe el límite en el punto de la función. ¿Vale? ¿Claro? Vale. Seguimos. ¿Hemos acabado con las asíntotas? No se puede, no, que no hay. Y entonces hay que indicarlo, que no se os olvide. Justificaréis por último. No existe asíntota oblicua porque existe asíntota horizontal. Eso hay que ponerlo. ¿Vale? Bueno, siguiente paso. Vamos con la primera derivada. ¿Dónde está esa? Esta es la periodicidad. Bueno, hacemos aquí el huevo y ya está. Vale, la función. Vale. Bueno, monotonía era esto de aquí. Borramos todo esto, lo vamos a hacer de 0. Félix, ¿tienes examen a la vuelta de vacaciones? No, tengo 2 semanas. ¿Os vais al final al pueblo? El jueves.
Entonces, primera derivada, sería derivada de una fracción, que sería derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador por el denominador derivado y partido del de abajo al cuadrado. Acordaos que esto y esto no se puede ir porque tenéis ahí un menos. Seguimos operando. Esto sería x menos 2 menos x menos 1 y lo de abajo nunca lo desarrolléis. Y ahora ya simplificamos. Cuando tenemos la primera derivada, igualaremos la derivada a 0 para calcular, y lo pongo en mayúscula, posibles máximos o mínimos. No porque igualéis a 0 y saquéis un valor de x va a ser máximo o mínimo, hay que justificarlo. Entonces, si menos 3 es igual a x menos 2 en cuadrado igual a 0, pasaríamos multiplicando, nos quedará menos 3 diferente de 0, por lo tanto que vamos a justificar que no existen máximos ni mínimos, ¿vale? Y ahora a continuación se hace la tabla del signo de la primera derivada, donde de nuevo pondremos valores que no pertenecen al dominio y los candidatos a máximo o mínimo, pero en este caso hemos dicho que no hay. Pondríamos valores de x, pondríamos primera derivada, esto va desde menos infinito hasta infinito y el único valor que ponemos es el del dominio. Con lo cual, ahora la monotonía o crecimiento se estudiará en el intervalo de menos infinito a menos 2 y de menos 2 a infinito. Y cogemos un valor en cada intervalo, esto es a 2. Vale, pues cogeríamos por ejemplo el 1 y el 3. ¿Hace falta operar? No. El signo de la fracción es un signo de numerador entre denominador. ¿El numerador qué signo tiene siempre? Hombre, yo veo menos 3. Y si abajo está al cuadrado, ¿qué signo tiene siempre? Con lo cual va a ser negativo y negativo. Eso significa que en todo el dominio la función decrece y se pone. No existen ni máximos ni mínimos y la función decrece en los valores de x que van de menos infinito a 2 y desde 2 hasta infinito. Vamos a ver si esto tiene lógica. Vale, esto era un punto de corte. Y si pasa de arriba a abajo es porque ¿qué tiene que hacer? Bajarlo. Y si la asíntota la teníais por este lado lateral y aquí tenéis la horizontal es porque la función también ¿qué va a hacer? Baja. Va todo un poco ligado. ¿Vale? Vale. Y ahora vamos a explicar entonces la curvatura. La curvatura es el cálculo de la segunda derivada. Vale, vamos a aprovechar que la tenemos aquí y digo, si f' de x es menos 3 partido de x menos 2 al cuadrado, calculamos segunda derivada. Segunda derivada es derivada de la derivada, no tiene más, ¿vale? Vuelve a ser derivada de una fracción, con lo cual deriva el numerador, es 0 porque es un número, por el denominador sin derivar, ¿correcto? Menos el numerador por el denominador derivado. Y ahora, eso es la derivada de una función elevada a un número, ¿vale? Siempre que no sea x, solo, con que haya un 3x elevado a algo, ya es función, no os liéis. La regla de derivación te dice, baja el exponente, coge la potencia y disminuyes en 1 su exponente. Y por último, deriva la base. Luego yo bajo el 2, será x menos 2 elevado a 2 menos 1 y la derivada de x menos 2 es 1, ¿correcto? Sí. Lo de abajo lo vuelvo a elevar al cuadrado, luego ahora que queda elevado. Y ahora vamos simplificando. 0 por algo hace que todo esto de aquí, ¿qué va a hacer? Menos con menos, más. 3 por 2, 6. Por 1, 6. Pues esto será 6 por x menos 2 elevado a la 1 entre x menos 2 a la cuarta. ¿Se puede simplificar? Sí. Este y este se va. Luego vuestra segunda derivada será 6 entre x menos 2 al cubo. Ya tengo la segunda derivada. Vale. Vamos por aquí. Lo estoy grabando todo esto en vídeo, que luego lo subiré al canal, ¿vale? Y como decía ahí con Laura,
hemos estado haciendo aproximadamente 2 horas controles de matrices, que es bueno, son 3 vídeos que lo he hecho en uno, luego los subo y os mando el enlace. Venga, vamos a ver entonces esto para qué sirve. En el despacho, debajo de la cafetera, ahí los dos. Bueno, pues una vez que tengo la segunda derivada, vamos a ver sus usos. F segunda de x, hemos dicho que es 6 entre x menos 2 al cubo. La segunda derivada tiene el uso de calcular puntos de inflexión y de hablar la curvatura de la función. La curvatura de la función, es decir, cuando f de x es cóncava y cuando f de x es convexa. Entonces diremos que en un punto A la función tiene esta forma que es convexa cuando para ese punto la segunda derivada al sustituir el punto es negativa. Diremos que en un punto B nuestra función es cóncava, tiene esta forma, cuando la segunda derivada en dicho punto es positiva. Hasta luego. Y diremos que tendremos en K un punto de inflexión cuando la curvatura cambia. Pasa de cóncava a convexa o bien pasa de convexa a cóncava. ¿Correcto? ¿Sí? Vale. Sigo por aquí. Para hallar los posibles puntos de inflexión, y digo posible candidato, los candidatos a puntos de inflexión serán aquellos valores que anulan la segunda derivada. Luego, en nuestro caso, si yo pongo 6 entre x menos 2 elevado al cubo igual a 0, 6 es diferente de 0, que justificamos que no hay puntos de inflexión. Y ahora se hace la tabla del signo de la segunda derivada, donde pondremos valores que no pertenecen al dominio, hasta luego, y los candidatos a puntos de inflexión, que en este ejemplo no hay. ¿Correcto? ¿Bien? Vale, hacemos de nuevo tabla, x, 6 entre x menos 2 al cubo, esto va de menos infinito a infinito, y 2 que era el del dominio. Tenemos un primer intervalo, tenemos un segundo intervalo, en cada intervalo cogemos un valor y sustituimos. El signo del numerador siempre es positivo. Si yo sustituyo uno en el denominador, ¿qué signo queda al operar? Negativo. Con lo cual en este intervalo la función es convexa. Si sustituyo 3, positivo. Aquí es cóncava. Y hemos dicho que cuando cambia la curvatura, que es punto, pero este no es el candidato, porque este es el que no pertenecía a qué, al dominio. Es decir, si este 2 hubiera sido lo que despejamos al igualar la segunda derivada a 0, al cambiar la curvatura sí decimos que es punto de inflexión, pero no pertenece al dominio, no es punto de inflexión. Diríamos, por lo tanto, que la función es convexa de menos infinito a 2, que la función es cóncava desde 2 hasta infinito y que no existen puntos de inflexión. ¿Correcto? Y ahora vamos a ver si esto se cumple en la función. Volveríamos arriba y esto, bueno, pues tenía que hacer una cosa así. ¿Es más o menos convexa? Sí, ¿no? Pero no hay una asíntota horizontal que no puede hacer eso. Ahora vamos a hacer presentación final. Y esta de aquí nos ha salido que es cóncava, ¿correcto? Vale. Pues vamos a verlo ahora con la representación final. Pero la asíntota era el 1, es decir, yo lo he pintado así, cortando aquí en el menos 1 era, pues la tienes que dibujar por debajo de la asíntota, simplemente. ¿Vale? ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Vale. El otro ejemplo básico siempre es la polinómica, es decir, en primero os van a meter o una polinómica o una racional. En segundo, si vais por sociales y esto os entra, lo más seguro en la BAU que os entra la racional. ¿Vale? El procedimiento es el mismo. La única particularidad que tiene una polinómica es que nunca tiene asíntotas.
No tiene. Lo único, se calcula los límites en infinito y en menos infinito, que además siempre dan más menos infinito. Pues vamos a verlo. Tenemos esta función. Por ser polinómica, ¿el dominio cuál es? Y cuando os explico dominios, os insisto, si se pone R, hay que justificar el porqué. Corte con el eje. Es una ecuación sin término. ¿Qué hago? Factorizo. Con lo cual, o el primer factor es 0, que vale 0, o el segundo al igualado a 0, me queda raíz de 1, que es más menos 1. Luego cortaría en 0, 0, en 1, 0 y en menos 1, 0. ¿Correcto? Obviamente, si en el corte en X es el 0, 0, este punto también es el corte sobre el eje Y. Simetría. La X, ¿por qué la sustituyo? Por menos X. Luego ese menos X habrá que elevarlo a la cuarta, al cuadrado, menos con más, o sea, con par nos queda positivo, menos elevado a par es positivo, pero ese menos sigue apareciendo, con lo cual demuestro que la función en menos X es lo mismo que la función en X. Tiene una simetría par. Es una simetría respecto al eje Y. ¿Claro? ¿Sí? Seguimos. Asíntotas, o sea, perdón, región de existencia. Teníamos que poner cortes en X y valores que no pertenecen al dominio. Aquí hemos dicho que no hay, porque el dominio es todo R. Y cortes en X nos salían menos 1, en 0 y en 1. Pues pongo esto y fijaos, para que lo veréis bien, en vez de poner la función original la voy a dejar factorizada, es que es mucho más fácil de operar. Ponemos primer valor, pongo segundo valor, pongo tercer valor. ¿Y cuántos intervalos nos quedan? 4. En cada intervalo, ¿qué vamos a hacer? Coger un valor. El menos 2, menos 0,5, 0,5 y 2. El signo de vuestra función va a ser el signo de una multiplicación. Pero algo al cuadrado, ¿qué vale siempre? ¿Positivo o negativo? Con lo cual, ¿cuál manda? Esto, ¿no? Y cuando yo igualaba a 0 un polinomio de segundo grado, nos daban los cortes sobre qué eje. Y esto es una parábola, que si esto es positivo, hacía esto, ¿no? Con lo cual, antes del menos 1, como es siempre, entre menos 1 y 1, y a la derecha del 1, positivo. No os hace falta coger la calculadora. Queda positivo, negativo, negativo y positivo. ¿Vale? Bueno, esto tendría entonces ya algo para dibujar de región. Y hacemos aquí un esbozo, luego para ver que todo nos cuadra. Vale, dibujamos unos ejes. Situamos los tres valores, que era el menos 1, el 0 y el 1, y dibujamos unas líneas verticales. Hemos dicho que en el primer intervalo, Ángel, la función que signo cogía, con lo cual por aquí abajo no hay nada. Entre menos 1 y 1 era negativa, por aquí no hay nada. Y a la derecha vuelve a ser positiva. Y eso lo vamos a mantener por ahora. E indicamos, si queréis esto, que la función es mayor que 0, cuando x va de menos infinito a menos 1 y cuando va de 1 hasta infinito. Y que vuestra función es negativa, esto os pertenece. Cuando va entre menos 1 y 0, 0 y 1. ¿Vale? En este caso el 0 lo puedo poner. Lo puedo dejar incluido. El 0. Ayer me preguntaste tú, en vez de esto puedo hacer esto. ¿Tú qué crees? ¿Que sí o que no? No. Date cuenta que para 0 la función es 0 y que una función valga 0 no es ni positiva ni negativa. Y aquí estás poniendo la condición de que es negativa, con lo cual así no se puede poner, hay que dejarlo así, cuidado con eso, ¿vale? Bueno, siguiente apartado, asíntotas. Decimos, no existen asíntotas y se justifican por ser polinómica, pero sí se calculan lo que se llaman ramas infinitas.
ramas infinitas, que es calcular el límite en infinito y en menos infinito. Y estos siempre salen más menos infinito, vamos a comprobarlo. Si yo tuviera x cuadrado menos x cuadrado, estáis haciendo el límite al infinito a un polinomio. Solo se sustituyen en el mayor exponente. E infinito la cuarta solo da infinito. Esto es positivo, ¿no? Para valores muy grandes de x, los de y son grandes, nos cuadran el cuadrante. Seguimos. Si hago el límite en menos infinito, solo sustituyo en el de mayor exponente. Base negativa, exponente par, signo. E infinito a la cuarta es infinito. Para valores muy pequeños de x, los de la y es muy grande. ¿Veis que os cuadra? Y esto se va a representar con un trazo, una flecha. Lo vamos a marcar en verde y en verde. Significa que hará así y que hará así. ¿De acuerdo? Sí. Va. Hemos hecho la simetría, hemos hecho el signo de la función. Vamos entonces con la primera derivada. Vamos a poner aquí. Os comento lo que os he dicho antes. Si de todo esto que voy explicando hay algo que no quede claro, que podéis preguntar. Bueno, pues vamos con ello. Monotonía máximos y mínimos, primera derivada. Sería 4x cubo menos 2x. Para hallar posibles máximos o mínimos, calcularemos el valor que anula la derivada, es decir, que 4x cubo menos 2x es 0. Factorizamos e igualaremos a 0. Esto es, o que x vale 0, o que 4x cuadrado menos 2 es 0. Que 4x cuadrado es 2, que 2x cuadrado es 1, que x es igual a 1 medio, que x es igual a más menos raíz de 1 medio. Por lo tanto, ¿cuántos candidatos tengo? 3. Hacemos entonces ahora el signo de f' de x. Y esto era 4x cubo menos 2x. Situamos menos raíz de 1 medio, situamos el 0, situamos raíz de 1 medio. Esto raíz de 2 entre 2. ¿Podéis comprobarme si esto es 0,7? ¿Alguien tiene calculadora? Raíz de 2 entre 2. ¿0,707? Sí. Vale. Es para saber qué puntos coger. Vale. Pues a la izquierda cogeréis el menos 1, aquí cogeréis el menos 0,5, aquí cogeremos el 0,5 y aquí cogeremos el 1. Porque tenemos ¿cuántos intervalos para estudiar? 4. E indicamos que va de menos infinito a menos raíz de 1 medio, de menos raíz de 1 medio hasta 0, de 0 hasta raíz de 1 medio y de raíz de 1 medio hasta infinito. Vale, a ver, esta era la derivada, la hemos dejado así factorizada. Y tendríamos que operar. A ver. Vamos a ver. No, va a tocar operar. A ver, voy a borrar con la derecha. ¿Por ahora todo claro? ¿Sí? Ángel. Vale. Vale, vamos a hacer una cosa para el signo. Vale. Fijaos bien lo que voy a hacer, que lo voy a hacer con una tabla de contingencia. Vale. El signo de la derivada va a ser el signo que queda al operarse esto, ¿no? Sí. Y esto es un producto, es decir, si calculo el signo del primer factor, calculo el signo del segundo factor y los multiplico, tengo el signo de la derivada. Vale, hemos dicho que cogíamos el 0 como referencia, menos raíz de 1 medio y raíz de 1 medio. Y el valor que hemos cogido aquí es el menos 1. Si menos 1 lo sustituyo aquí, ¿qué queda? Si menos 1 lo sustituyo aquí, ¿qué queda? Y más por menos, menos. Para menos 0,5, aquí es negativo, ¿no? ¿Os acordáis que cuando yo he igualado esto a 0,
Las soluciones que nos han quedado, que eran menos raíz de 1/2 y raíz de 1/2, ¿no? Y esto vuelve a ser una parábola. Que al igualarse a 0, estamos calculando los costes sobre qué eje. Vale. Como la A es positiva, ¿esto qué hace? Así, ¿no? Luego, todo lo que dé de valor a la izquierda de menos 1/2 va a hacer que todo esto, que vale positivo, todo lo que vaya entre menos raíz de 1/2 y 1/2, ¿qué va a dar? Y este positivo, ¿correcto? Menos 0,5 está aquí. Luego, ¿esto cómo va a ser? Negativo. Menos por menos, más. Sigo. Para 0,5 este es positivo, pero este como sigue siendo. Y por último va a ser positivo, positivo y positivo. Vale. Ya tengo hecho los signos de la tabla. Cuando la primera derivada nos había dado negativo, es porque en este intervalo la función que hace. Aquí crece, aquí decrece, y aquí que vuelve a hacer. Crecer, ¿no? Sí. Y estos valores que hemos dicho que eran, Candy, luego en menos raíz de 1/2 que tendremos, mínimo, en 0 que tendremos, y en raíz de 1/2 que tengo, mínimo. Y todo esto hay que escribirlo. Y lo pondréis así. Primero indicamos la monotonía y luego indicamos máximos y mínimos. Diremos que nuestra función es creciente en los valores de x, que van desde menos raíz de 1/2 hasta 0, y que vuelve a crecer desde raíz de 1/2 hasta infinito. Diremos que nuestra función decrece en los valores de x, de menos infinito a menos raíz de 1/2, y que vuelve a crecer desde 0 hasta raíz de 1/2, ¿correcto? Que tendremos un mínimo cuya coordenada en x que os vale. Y para hallarla ahí, ¿dónde sustituyo esa x? En la función original. Que vuelva a tener otro mínimo de coordenada en x raíz de 1/2. Y para hallarla ahí, ¿dónde sustituyo? En la función original. Y por último, que tengo un máximo cuya coordenada en x es 0, y la y sería f de 0, ¿correcto? Vale. Vale. Pues esto liquidado por aquí. Vale, vamos ahora a la segunda derivada. ¿Hasta ahora bien? ¿Le estás entrando algo? No, pues esto es matemática de primero. Vale. Es que como no te digo preguntar, como se estará enterando de todo. Pero lo de las flechitas de colores se te suena, ¿no? Tampoco. Se queda suspendido. Vale. Bueno. Ay, Jairo, te pregunto una cosa. Por cierto, aviso a navegantes. Si en el estudio de la función os piden la periodicidad, si la función es periódica, Dices que no porque no porque no es trigonométrica, punto. ¿Vale? Y ya veremos lo del periodo con la trigonométrica, cómo se calcula. Bueno, pues vamos con segunda derivada. Si la primera derivada, que es y' o f' de x, nos quedaba 4x cubo menos 2x, la segunda derivada será 12x cuadrado menos 2. Para ver candidatos a puntos de inflexión, igualaremos la segunda derivada a 0, es decir, 2x cuadrado menos 2 es 0, 12x cuadrado es 2, 6x cuadrado es igual a 1, x cuadrado es un sexto, x sería más menos raíz de un sexto. Estos son posibles puntos de inflexión. Para determinar si son puntos de inflexión o no, calcularemos la tabla del signo de qué? Segunda derivada, donde pondremos de nuevo valores que no pertenecen al dominio, no hay. Y pondremos candidatos a puntos de inflexión, más o menos raíz de un sexto. ¿Conforme? Tenemos x, tenemos 12x cuadrado menos 2, mis candidatos menos raíz de un sexto,
raíz de un sexto. ¿Cuántos intervalos tenemos para estudiar la curvatura? 3. De menos infinito a menos raíz de un sexto, de menos raíz de un sexto a raíz de un sexto, y de raíz de un sexto hasta infinito. Cogéis el menos 3, el 0 y el 3. De nuevo, cuando igualo la segunda derivada a 0, estamos igualando una función polinómica de segundo grado. Esto es que si esto fuera una parábola, serían los cortes con el eje. Como la es positiva, directamente sé que es más, menos y más. Más, menos y más. Significa que aquí la función es cóncava, aquí es convexa y aquí es cóncava. Y se indica, nuestra función es cóncava en el intervalo de menos raíz de un sexto, perdón, de menos infinito a menos raíz de un sexto y desde raíz de un sexto a infinito. Diremos que la función es convexa desde menos raíz de un sexto a raíz de un sexto. Y ahora, ¿en el candidato cambia la curvatura? Sí. Sí. Por lo tanto, primer punto de inflexión, coordenada en x menos raíz de un sexto, coordenada en y, f de menos raíz de un sexto. ¿Cambia la curvatura en un sexto? ¿Y dónde sustituyes en la función? En la función original, siempre para hallar la y a partir de la x. Y tendremos, por lo tanto, punto de inflexión, raíz de un sexto, f de la raíz de un sexto. ¿Claro? ¿Sí? Vale. Pues ya con todo esto iríamos sustituyendo y se va hallando. Aquí tenéis, por ejemplo, estas son las coordenadas del punto de inflexión. Os lo aumento ahí un poco más. ¿Veis que cambia, no? La curvatura en este valor. Teníamos un mínimo, teníamos un máximo, teníamos un mínimo. Aquí está el otro punto de inflexión, puesto que pasa de convexa a cóncava. Los cortes, ¿habéis visto lo de las ramas infinitas? ¿Os acordáis? Que habíamos dicho límite en infinito infinito, límite en menos infinito infinito, que tiene una simetría par, ¿correcto? Y los intervalos de decrece, crece, vuelve a decrecer y vuelve a crecer. ¿Vale? ¿Claro hasta ahí? Sí. Vale, vamos a parar esto un momento. Blanca, cógete lo de la...